Bueno, pues lo primero de todo, pues yo me llamo Ander, que voy a hacer la presentación de principios de lógica dialéctica de Mark-Musevich Rosenthal, pues de las páginas de esta sesión, que eran de la página 32 a la 58. Y luego, aparte de eso, dos cositas. Si empiezo a hablar muy rápido, porque me suelo acelerar mucho, vosotros o los de estos me decís, o si me dejan entender o lo que sea. Luego la otra era que tengo la presentación, pero aparte tenía un guión y he tenido un pequeño percance con el guión, así que mi guión ahora mismo es lo que me he acordado de apuntar en mi viaje del metro, así que esperemos que salga bien. Vale. Vale, pues la sesión de hoy tenía básicamente dos subcapítulos, o apartados, o capítulos, o como queréis llamarlo, que era qué es la lógica dialéctica y su relación con la realidad objetiva, que era pues la mayor parte de la lectura de hoy, y luego la lógica como ciencia, el desarrollo de pensar, que eran pues las últimas 8 hojas. Lo primero de todo, pues habría que preguntarse pues qué es la lógica, ¿no? Y Rosenthal nos dice que la lógica es, o sea, que tiene como objetivo investigar el pensamiento, las formas que ésta adquiere en el proceso de su movimiento, las leyes del pensar, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos inducir que es la ciencia que trata las formas y leyes del pensar. Esto es curioso, no deja de ser curioso, porque, por ejemplo, para otros autores soviéticos, como por ejemplo puede ser Ilienkov, la lógica no es una ciencia como tal, sino que es la praxis de la ciencia. Es decir, que haciendo una analogía podría tener una interpretación al estilo Manuel Sacristán, trayéndola aquí, en la que, por así decirlo, la filosofía como tal, si no la unes directamente con otra ciencia o con otra disciplina, no tiene sentido, sería metafísica o sería hablar en vano. Luego, ¿qué relación tiene con la naturaleza la lógica? Aquí he apuntado unas cuantas cosas que son una cita del Antidurini del libro. Esto sería la cita del libro, esto lo del Antidurini, que está así un poco cutre. Y Rosenthal nos dice que sería absurdo inferir que la lógica se anticipa a todas las ciencias y el pensar en general. Es decir, que hasta cierto punto, o sea, no es que, como dice de hecho en el libro, en el momento explícitamente, de que el ser humano era un ser vívido sin ningún tipo de racionalidad hasta que Aristóteles lo dota sistemáticamente de raciocinio, sino que, bueno, los seres humanos pues ya pensaban, ya tenían un razonamiento lógico, lo que hace, por así decirlo, la lógica o la lógica formal es pues sistematizar esa manera de pensar. Luego también comenta que para que surgiera la lógica se requería una experiencia importante en el conocimiento de la naturaleza. Es decir, la lógica es el resultado y generalización del desarrollo del conocer. Claro, esto viene, por así decirlo, también a explicar de que para ser capaces de desarrollar pues, ese nivel de abstracción lógica, teníamos que tener unos mínimos, unos conocimientos para llegar a ese punto. O dicho de otra manera, las conclusiones lógicas que sacamos no vienen de un abstracto general, sino que provienen de la naturaleza misma. Algo así, por ejemplo, también viene a decir Engels en el Antiduring, que para el paginado de esto he cogido la edición que usamos en la lectura que hicimos del grupo de materialismo y empiricismo, si queréis ya os paso cuál es exactamente, que dice, para contar hacen falta no solo objetos contables, enumerables, sino también la capacidad de prescindir al considerar esos objetos de todas sus demás cualidades que no sean el número, y esa capacidad es resultado de una larga evolución histórica y experiencia. También el concepto de figura geométrica sería igual al que el número está tomando exclusivamente del mundo externo y no ha nacido de la cabeza, del pensar puro. Tenía que haber cosas que tuvieran figura y cuyas figuras fueran comparadas antes de que se pudiera llegar al concepto de figura. La matemática pura tiene como objeto las formas especiales y las relaciones cuantitativas del mundo real. Es decir, una materia muy real. El hecho de que esa materia aparece en la matemática de un modo sumamente abstracto no puede ocultar, sino Pues hacerlo. superficialmente, su origen en el mundo externo. Conectarme al taller. Ni con la aplicación instalada ni nada. Sí, Para los participantes. claro, ya. Ponte en participantes, baja la pestaña, te vas en participantes. Y ahí puedes bajar hasta encontrar quién tiene el micro abierto, los tiene en verde, que lo tenga en verde lo tiene abierto. Has pasado por encima de uno que tenía.
¿Este? Ese. Censurado. Vale, bueno, en resumidas cuentas, para no liarme más, o sea, quiero decirte, la lógica, por así decirlo, no solo viene de una idea o de una abstracción en general, sino que brota del mismo mundo material. Luego nos habla también, pues, de las formas que, por así decirlo, adquiere esa lógica. Y la primera vez que nos explica es el juicio. En un juicio siempre vamos a encontrar una preposición en la que esa preposición es afirmada o es negada con una idea pues, respecto que tiene a otra. Es decir, pues que esa cosa que decimos, dicho burdamente, es verdad o es mentira. Luego, esos juicios se relacionan entre sí y pues, Rosenthal menciona la inferencia, que en el ejemplo que pone en el libro es, pues si tienes tres números A, B y C, si dices que A es mayor que B es mayor que C, pues puedes inferir que A es menor que C. No sé cómo lo he dicho. Que la forma formal de decir la inferencia pues sería P, I, Q y R, pues entonces es simplemente pues es la forma formal. Pero también hay otros tipos de relaciones que no explica, porque tampoco son necesarias, pero por así decirlo, por mencionarlos encima, una interesante que es, por así decirlo, la noble negación, es decir, que una proposición equivale a negar dos veces esa proposición, es decir, si tú tienes una proposición que es falsa y la niegas, o sea, una proposición que es verdadera y la niegas se convierte en falsa, al negarla otra vez se convierte en verdadera. O la equivalencia condicional, que es básicamente pues que si una cosa se cumple, la otra también y viceversa, que sería el equivalente, eso, si P se cumple, que si P se cumple, Q sea cierto y que si Q se cumple, pues P sea cierto. Luego me habla un poco, por así decirlo, de la relación que podría tener las ciencias y la lógica, y menciona que en cada ciencia el proceso de pensar de la cognición tiene sus propias particularidades, sus procedimientos peculiares de la representación de los fenómenos por el pensamiento. Es decir, que al final, o sea, quiero decirte, la lógica es como un método general, que es lo que luego menciona, la lógica versa sobre las leyes generales de la realidad objetiva, tan solo en la medida que sus principios y leyes tienen valor general para la convicción científica. Es decir, que la lógica sería, por así decirlo, una especie de leyes generales de la cuestión, pero que son válidas solo en cuanto tienen una relación directa pues, con otras ciencias concretas. Validez no en el sentido de eso, sin validez, o sea, que se tienen que verificar científicamente por otras disciplinas y que, por así decirlo, pues esas propias disciplinas pues tienen sus propias realidades. Aquí también he cogido otra cita del anti-Turing, pero wow, sí, es una cita. Tampoco creo que no aporta mucho tampoco a la exposición. Luego nos habla de la lógica idealista, y la lógica idealista, pues básicamente, pues sería en contraposición a la lógica materialista, por denominarla de alguna manera, manteniendo que esta pues tiene relación con el mundo real y que representa las formas de una realidad objetiva. La lógica idealista pues sería, por así decirlo, lo contrario, la que mantiene que las formas del pensar son un mundo subjetivo que no tiene ninguna relación con una realidad externa en medida de pues, que son creaciones abstractas pues, del ser humano. Luego aquí tiene una cita que pone Heisenberg, que a modo de anécdota lo busco por curiosidad y estoy mirando el libro por encima. Y Rosenthal dice en el libro que Heisenberg diferencia el modo de pensar oriental y occidental, y que por así decirlo en el occidental lo que predomina es el espíritu sobre la materia y en el oriental pues lo contrario. Y por curiosidad, que no la voy a leer para ahorraros el bochorno de mi inglés paupérrimo, Heisenberg en realidad lo que dice a modo de anécdotas, por así decirlo, como que hay una especie de fe que es lo que es el motor científico, no que esa fe o ese espíritu predomine sobre la materia. Luego, más cosas. La ontología, vale, sí. La ontología, Rosenthal la define como la lógica que coincide el pensamiento en la adecuación de las formas entre el conocer y el ser. Y también mantiene que desontologizar la lógica eleva un muro entre las formas del pensar, sus leyes y el mundo objetivo.
Esto, la ontología la ha puesto entre comillas, porque es como la de misma manera la pone Rosenthal, porque es curioso que si nos vamos al diccionario de filosofía soviético que se comentó en la presentación, que una de las entradas, de hecho la última, las dos primeras entradas son pues como la definición de la ontología burguesa, dice, en la filosofía marxista el término de ontología no se emplea, a veces se usa convencionalmente, pero de manera indebida, como sinónimo de la teoría acerca de las leyes más generales del desarrollo del ser. Entonces, por eso Rosenthal, por así decirlo, habla de ontología entre comillas. No entiendo muy bien por qué tampoco es ontología entre comillas. Entiendo, o por lo menos lo que interpreto es que no se habla de ontología como tal porque se tiene, por así decirlo, como toda la filosofía general que ya abarca ese ser, sino que no se necesita una disciplina que hable, por así decirlo, metafísicamente del ser. Yo la interpretación que he hecho no sé si es correcta o no, no lo tengo muy claro. Luego, también versa sobre la actividad práctica y Rosenthal pues, nos dice lo siguiente. Si la naturaleza fue para el hombre su primer manual de lógica, la práctica ha sido su primer manual autodidáctico lógico. Es decir, que las leyes lógicas no son a priorísticas, no es algo que esté ahí dado y que nosotros recojamos como quien recoge manzanas, sino que éstas se graban en la conciencia mediante el hacer práctico de esas determinadas formas lógicas. O sea, es decir, que mientras hacemos una práctica vamos descubriendo relaciones o leyes que se cumplen o no se cumplen y en esa medida pues vamos, por así decirlo, en esa práctica formando nuestro esquema general. Luego aquí he metido esto, a modo también de anécdota, por supongo la disciplina en la que me cae, es la típica frase, aquí, los que estáis aquí bien, que es shut up and calculate, que vendría a ser calle calcula, que a pesar de que normalmente se le atribuye a David Feynman, la dijo el físico David Mervin, porque Rosenthal incide en que toda ciencia necesita estar vitalmente relacionada con la filosofía. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces, y sobre todo a medida de modo de anécdota que os he explicado brevemente, a medida de que, por así decirlo, de hecho ya lo menciona, por la relatividad general, la mecánica cuántica, no sé qué, hay una rama muy fuerte dentro de las ciencias, ya no solo de la física, sino de las matemáticas o así, que a medida que se encuentran esas contradicciones, que dicen, no vamos a hablar sobre cuáles son las razones, por así decirlo, del mundo de esos fenómenos que acontecen, simplemente cállate y calcula. Tú haz números, los números te escupirán algo, y en esa lectura positivista de que esos números te escupen algo, pues bueno, pasan cosas o dejan de pasar relaciones, pero no hay que darle ninguna interpretación. Esto, por ejemplo, es muy curioso y es una anécdota que yo siempre digo que a mí me gusta mucho pues, para reflejar esto muy bien. John von Neumann, en 1932, escribió un libro que es Mathematical Foundation of Quantum Mechanics, que por así decirlo vendría a ser como la formalización de los pilares matemáticos de la cuántica, algo así como lo que hace por Russell en la matemática con la lógica formal, etcétera, etcétera. Y es curioso porque este libro, durante más de 30 años, se toma, por así decirlo, como, bueno, la interpretación absoluta es la de Copenhague y es ese y ya vale. Y hasta 30 años después, John Stewart Bell no se da cuenta, y encima se da cuenta en una excedencia que se coge, es decir, que no está trabajando, que lo hace por placer, que ese tratado tiene errores, o sea, errores matemáticos graves o en plano axiomas graves. Entonces, pues bueno, se vuelve a reabrir el debate, que bueno, luego se vuelve a cerrar, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco para ilustrar de que hoy en día en las ciencias, por así decirlo, se ignora, o sea, por así decirlo, esa vertiente filosófica podría tener, simplemente es como un positivismo rancio de tenemos cosas, tenemos relaciones, las metemos, nos escupen cosas y esas cosas, pues hacen cosas. Dicho así puramente. Vale, entonces, a modo de resumen, que básicamente sería un resumen porque nos cuenta un poco todo el rato durante estas partes, pues en el esto, Rosenthal propone como 3 puntos que serían la solución materialista a los problemas iniciales de la lógica. Que sería que el pensamiento, que es un reflejo del mundo objetivo, y este mundo objetivo pues, existe con independencia de nosotros, que las formas lógicas que representan, por así decirlo, las conexiones que tienen en plan objetivamente esas cosas, y que la teoría del conocimiento solo puede ser científicamente fundamentada si se investiga el proceso de cognición y sus formas en conexión con la lógica del mundo real. O sea, es decir, porque si estuviéramos hablando de lógica abstractamente, pues sería metafísica, básicamente. Luego,
el objetivo que tiene de la lógica, Rosenthal también apunta que sería un error ver el objetivo de la lógica solo en la comprobación de las proposiciones y verdades científicas. La lógica formal es, ante todo, un método de indagación de nuevos resultados, de progreso de lo conocido a lo desconocido. Es decir, que la lógica misma, pues, interpreto que le da una interpretación, me va a la redundancia, dialéctica en la medida de que no es simplemente yo qué sé, biología. Tal célula se reproduce así, vale, se reproduce así. Si me quieres, bueno, pues se reproduce así, pero ¿por qué? O sea, que es para seguir una continuación en la que se avance en ese conocimiento. Luego, la lógica formal y la lógica dialéctica. Rosenthal expone muy contundentemente que no es admisible contraponer la lógica formal a la lógica dialéctica. Esto, ¿por qué lo hace? Porque, según tengo entendido, no he consultado ninguna fuente muy fiable, pero según tengo entendido, en la Unión Soviética al principio, o bueno, en el PQS al principio, había una corriente muy fuerte de gente o de filósofos soviéticos o marxistas del PQS que decían que la lógica formal era una lógica burguesa y anteponían a esa lógica burguesa, por así decirlo, la lógica dialéctica, pues como la lógica subjuntiva. Esto, al parecer, pues va cambiando y al final, por así decirlo, se plasma, o sea, hay un congreso del PQS, pues se decide que la lógica formal o la lógica dialéctica, en medida que ambas son, como está bien puesto aquí, un reflejo de la realidad objetiva, son ciertas hasta cierto punto. Es decir, pues la lógica formal pues tendrá sus verdades límite o sus limitaciones, la lógica dialéctica pues tendrá una capacidad explicativa mayor, pero que no son cosas contrapuestas. En este sentido también pues Engels en el Anti-Düring habla de la filosofía en general, pero también menciona en ese sentido, la filosofía es pues aquí superada, es decir, tanto superada cuanto conservada, superada en cuanto a su forma, conservada en cuanto a su contenido real. Hay pues un contenido real que se encuentra al examinar bien la cosa, donde el señor Düring no ve más que un juego de palabras. O sea, es decir, que la lógica formal pues tiene contenidos que son reales, que esos contenidos reales son analíticamente útiles para analizar la realidad. En contra de la lógica dialéctica es como un avance respecto a esa lógica formal, pero no es en ningún punto pues como la total refutación de que ninguna proposición de la lógica formal valga en ningún contexto. Esto, por ejemplo, es curioso porque, aparte de lo del PQS lo tengo entendido, pero, por ejemplo, también si entras en el diccionario de filosofía soviético, la primera entrada de todas dice la lógica formal es una lógica burguesa, bla, 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 no sé qué, y luego a medida que vas avanzando, pero la entrada es lógica formal. Vas avanzando, se ve ese cambio, creo que es en la edición del 65. Luego, 68, luego, la lógica subjetiva y objetiva, pues Rosenthal, por así decirlo, comenta entre comillas que la lógica subjetiva es la forma mental de la objetiva. Las formas mentales son copias espirituales de la lógica objetiva, transformadas por el pensamiento. Tales formas poseen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, y no es posible estudiar el primero desconectado del segundo. Es decir, pues de nuevo, que la lógica pues tiene una representación de cosas reales, de una realidad existente ahí, y pues que luego la lógica subjetiva, por así decirlo, serían pues, por así decirlo, un poco los artificios que elaboramos los seres humanos. Y luego estaría el último apartado, sea la lógica como ciencia del desarrollo del pensar, la lógica formal, su lugar y el papel que desempeña, como dice, son las últimas 8 hojas. Aquí, por curiosidad, porque no sé muy bien dónde ha sacado, hay unas cuantas citas al Anti-Düring en esta sección que por curiosidad yo he ido a buscar, incluso en la edición que cita en el libro, y no las he encontrado. Entonces, no sé si es por una cuestión de traducción al ruso, al español o qué, pero estas dos citas concretamente, la ciencia del pensamiento es por consiguiente una ciencia histórica, la ciencia del desarrollo histórico del pensamiento humano. La teoría de las leyes del pensamiento no es ni mucho menos una verdad eterna. Y cita a una edición de Pueblos Unidos también, que de hecho es... No sé si se ve
compartida. Ha liado, pero bueno. Pero no lo encontré. O sea, Sí, son citas de Antidurín, ¿eh? Están con diferente traducción. claro, igual supongo que serán cuestiones de traducción y así, pero estoy buscando un buen rato y yo no lo encontré. O sea, que vendrán a decir lo mismo, pero que no están como las citas textuales, por así decirlo. Yo asumo que es una cosa de traducción. A modo de curiosidad. Luego también, pues por así decirlo, nos habla de los casos límite, que pues bueno, en este sentido, pues la lógica formal también podríamos decir que es un caso límite, en la que nos dice que la teoría de las leyes del pensamiento no es una verdad eterna, está históricamente condicionada. El desarrollo de la lógica refleja de manera necesaria el discurso histórico general de los conocimientos científicos. O sea, es decir, pues hablando o sea, así como claramente, pues es absurdo decir que por la misma lógica proposicional que formuló Aristóteles en la Ágora griega, con los conocimientos que tenía Aristóteles, pues van, o sea, por así decirlo, van a servir en cualquier contexto después del desarrollo que haya habido pues, dentro del conocimiento humano. Luego también, al hilo de esto, también explica pues, que la lógica también nace pues, como una necesidad histórica y menciona que solo es posible explicar este desarrollo de la lógica partiendo de las necesidades históricas de la ciencia y del hacer práctico. Y menciona que, por ejemplo, en el esclavismo, que bueno, en la sociedad ateniense, bueno, es esclavista también, pero bueno, en la sociedad preateniense había como una lógica espontánea, pero que en la democracia ateniense, por las necesidades históricas que tenían pues, que en el ágora de pues, pensar rectamente, pues que se sistematiza eso, que no tampoco se hace por así decirlo, porque le apetece a Aristóteles, sino porque ahí hay una necesidad histórica real. Luego la división entre, también unido con esto, la división entre la unión y el conocimiento, menciona que Hegel, por así decirlo, critica, o bueno, por así decirlo, no critica, pero que habla de un conocimiento intelectivo en el que en ese conocimiento, por así decirlo, tenemos un conocimiento muy general, muy poco pormenorizado, y ese conocimiento pues se sintetiza, por así decirlo, se desmembra en muchas ciertas cosas, negándole la unidad, por así decirlo, casos a lo que Hegel le llama conocimiento intelectivo. Y en cambio, pues lo que nos dice Rosenthal es que el conocimiento se mueve desde la presentación de las cosas idénticas e iguales a sí mismas a su representación como cosas que se desarrollan y transforman, como cosas que contienen en sí mismo contradicciones internas. O sea, es decir, que hay que dar como ese paso, de nuevo, por así decirlo, de volver a unir lo que sintácticamente se ha desunido para tener un conocimiento más profundo. Luego también, pues bueno, habla de categorías inmóviles, pues que en la ciencia pues hay unas categorías inmóviles pues que se ven por lo que resulta que no son tan inmóviles, pues, por ejemplo como la mecánica newtoniana, etcétera, etcétera. Después que de esas categorías móviles pues se pasa también de categorías que son inmóviles, por así decirlo, se pasa a categorías móviles. Y luego nos habla de también dentro de esto de tres leyes fundamentales que son el principio de la lógica formal, que son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de género excluido. Claro, estas también hasta cierto punto también forman, como bien se ha dicho, un caso límite del conocimiento. Por ejemplo, en la ley de identidad, que sería decir que A es igual a A, es decir, que pues, un objeto es idénticamente a sí mismo. Bueno, normalmente, para cualquier objeto, o sea, para cualquier X, pues X es igual a X. Por ejemplo, Hegel dice que esto no es así. O sea, bueno, sí, en intervalos pequeños de tal de tiempo, pues es lo mismo, pero pues un objeto es cambiante, entonces un objeto dialécticamente pues nunca va a ser igual a sí mismo. Luego habla también de la ley de no contradicción, es decir, que A no puede ser A y no A la vez, o bueno, dicho de otra manera, asumiendo que A es falso o verdadero, que A no puede ser falso y verdadero a la vez. Hegel, por ejemplo, cuando desarrolla la lógica dialéctica, principalmente esto es, perdón, ley de no contradicción. Lo que Hegel desarrolla, que aquí me he colado. Lo que Hegel desarrolla sería el principio de contradicción, es decir, de cómo pues, en esa contradicción de que algo pues, sea A y no A, pues se avanza. Esto, por ejemplo, este principio pues va a hacer una tontería, pero es bastante importante porque una gran medida de nuestro conocimiento matemático formal se basa en esto. O sea, es decir, de que como una cosa, o sea,
se hacen demostraciones matemáticas reduciendo cosas al absurdo. Es decir, que yo tengo una preposición y como es más fácil, o imposible incluso, demostrar que esa preposición es cierta, demuestro que lo contrario no puede ser verdad. Entonces se infiere de ahí, también de nuevo se infiere, pues muchas leyes, o sea, que decir, de definiciones pues, de límites, de derivadas, de continuidad. Entonces es un principio muy importante a la que, pues, por así decirlo, también otras lógicas se atacan. Luego, por último, estaría la ley del tercero excluido, que es decir, que algo tiene que ser verdadero o falso, que no es lo mismo que lo anterior. O sea, lo anterior sería que A no puede ser las dos cosas a la vez. Y esto lo que implica es que tiene que ser una de las dos cosas. Esto también, pues, de nuevo, es un caso límite porque hay otras lógicas que formalmente pues, funcionan como herramienta. Pues, por ejemplo, puede ser la lógica, no sé el nombre, intuicionista de Ahrenheim o algo así, o bueno, de principios matemáticos de la cuántica en la que una cosa no está obligada a estar determinada como 1 o 0 o verdadero o falso, o hay proposiciones indefinidas o pueden tener varios valores. Entonces esto de nuevo, estas leyes dentro de la lógica formal, dentro de ese caso límite, pues son válidas, pero una vez ya nos adentramos, por así decirlo, aún más en el conocimiento, en ese hacer práctico, pues llegan a perder su validez. Y la presentación, básicamente, aquí estaría. El resumen que yo he sacado, así a brocha gorda, es que la lógica es un reflejo de la realidad, que las representaciones, por así decirlo, también abstractas son, o las formas lógicas, son las relaciones que hay entre esa realidad objetiva externas a nosotros, y pues que, como creo que otras veces se ha dicho aquí, pues que el conocimiento no es, por así decirlo, lineal, en el que se llega a un punto y en ese punto ya se ha acabado, sino que es como un conocimiento asentótico en el que se llega a pues, casos límites en los que hay que estar obligado a desarrollar unas formas que las viejas pueden llegar a perder. Y básicamente, pues, es lo que digo. No sé si he hecho chapuza, he hecho bien, si me queréis pegar o no. Así que eso es. No sé si puedes silenciar estos. No, para No sé eso muy bien, ¿no? Sí, pues ampliar para ver si aquí levantó la mano. Aquí. Esperamos el turno de comentarios y preguntas y demás. Bueno, si nadie se anima, me animo yo. Digo. Vamos a ver. Pienso que a mí el Rosenthal me parece muy pedagógico, pero me parece que, pues que no termina de tomar posición en debates que estaban presentes. Como señalaba, había debates dentro de los lógicos de la Unión Soviética. Por ejemplo, el debate entre los ontológicos y los epistemólogos. Porque el propio Lukács, ruso, que es húngaro, pero que es uno de los grandes filósofos marxistas, uno de sus últimos libros es Ontología del Trabajo. O sea, eso de que el marxismo no utiliza la ontología se le ha ocurrido a un sector de los filósofos marxistas fundamentalmente soviéticos. Pero la naturaleza de la dialéctica. La dialéctica está inserta en la naturaleza y forma parte de la naturaleza o es parte del pensar. Bueno, pues en el caso del amigo Rosenthal da una de cal y otra de arena. Porque en un momento o varios momentos dice que la lógica o las construcciones lógicas es el resultado de la elaboración en el pensamiento del reflejo de una realidad externa. Con lo cual nos introduce en otra discusión, el monismo y el dualismo. ¿Qué pasa? ¿Que el pensar es ajeno a la naturaleza? Entonces citaba a Ilyenko. Ilyenko dice que no, que el pensar es parte del proceso natural. Luego, el pensar no es que el mundo real, el mundo objetivo, el mundo material se refleja en el pensamiento, sino que el pensamiento es la forma específica de ser, por tanto ontológica, pero en otro sentido, la forma de ser del ser pensante, que es también parte, no es, con lo cual, por eso en Ilyenko, el pensamiento se expresa antes que en las elaboraciones lógicas en la práctica cotidiana. Por eso dice, todos los objetos son producto del pensamiento. Las mesas, las sillas,
los palacios, los cuadros, los bolígrafos, los ordenadores, todos productos. El pensamiento en su expresión material. No es el producto, no es algo que destila el pensamiento y queda ahí objetivado como cosa. Esta silla, o ese ordenador. No. Es la expresión del pensamiento. Pero Rosenthal pues fluctúa. Primero dice que el pensamiento, donde estábamos en la página, la lógica como la ciencia que trata la forma de pensar, por ejemplo, pues lo dice varias veces, ¿no? En la página 34. En la actualidad desempeña un papel tanto que las formas lógicas de pensar sin referencia a la naturaleza. Pues el pensar es un reflejo de la naturaleza. El pensar es un reflejo de la naturaleza. O sea, está el mundo objetivo, naturaleza, y el ser pensante que se refleja en su cerebro es la naturaleza. Dualismo. Esta idea la repite continuamente. La lógica es una forma de pensar. Pero de pronto llega y en la página 42, después de haber estado diciendo todo el rato que la lógica es el reflejo en los pensamientos estructurados de la naturaleza, dice, ese reflejo adquiere determinadas formas y leyes. Es que existe la lógica sin una forma específica. O sea, ¿cómo que quiere determinadas? La lógica es una forma y un contenido. Pero dice, esto es interesante, adquiere determinadas formas y leyes tan solo en el proceso de la actividad práctica de las personas que transforman la naturaleza. ¿En qué quedamos? ¿La lógica se estructura como un reflejo de la naturaleza o la lógica se expresa exclusivamente en el proceso de la actividad práctica de las personas que transforman la naturaleza? Pues que es un debate que estaba presente, pues parece que pone la mayor parte de los huevos en una cesta, por si acaso, en la página 42 nos pone unos pocos huevos en la otra cesta. ¿Se puede conectar? No, y termino. Es que esto además se refleja en la cita que hace de Marx, que está mal hecha. En la página 48, perdón. Dice, para el materialista está fuera de toda duda la indicación de Marx en el sentido de que el pensamiento que concibe, la palabra aquí concebir no está muy bien traducida, sería pensar, el pensamiento que piensa es el hombre real y el mundo pensado es como tal el único mundo real. ¿Cómo que el mundo? Si podemos decir que el mundo real es objetivo y se refleja en la realidad, ¿por qué está mal citado? Porque leamos la cita entera. ¿Qué es lo que dice Marx? Dice, para la conciencia, por lo tanto, y la conciencia filosófica está determinada de esta forma, esta no es una afirmación positiva de Marx, es una afirmación crítica. Dice, para la conciencia, para la conciencia para la cual el pensamiento pensante es el hombre real y en consecuencia solo es real el mundo pensado en cuanto tal, el movimiento de las categorías se presenta como el auténtico acto de producción. Eso Marx lo critica. Esa es la posición idealista. Y esa es la frase que ha citado Rosenthal, como si fuera una frase en sentido positivo. Me parece que está hecho, bueno, pero hay unas ciertas... Porque lo sigue. El mundo pensado, el movimiento, solo es real el mundo pensado en cuanto tal. Que para el materialista, si eso es lo que Marx está criticando en el idealismo. El movimiento de las categorías se presenta como auténtico acto de producción, el cual, desgraciadamente, solo recibe un impulso desde fuera, cuyo resultado es el mundo. Y esto solo es correcto, pero es a su vez una tautología. La medida en que la totalidad concreta en cuanto a totalidad de pensamiento es una
es en realidad un producto del pensamiento, de la concepción, la totalidad concreta. Un producto del pensamiento, pero no la realidad objetiva, que no depende del pensamiento. O sea, aquí está criticando la filosofía idealista y Rosenthal, dando citas, la presenta como si fuera el pensamiento de Marx. Bueno, me parece francamente está bien presentado, es muy pedagógico, pero me da la impresión que por detrás, cuando estaba escribiendo esto, estaban esos debates y quizá en su posición, como nos decía David el otro día, pues, pope de la filosofía, o uno de los popes de la filosofía institucional en la Unión Soviética, pues tenía que templar gaitas y contentar a unos y otros y no quedar demasiado posicionado con unos que luego podían, como ocurrió con el tema este de si la dialéctica está en la naturaleza y la filosofía materialista tiene algo que enseñarle a los científicos y ayudarles a descubrir, que sería el periodo de auge de esa concepción, era el lisenquismo, la época del Lisenko. Después vino la rectificación, y dice, no, pues en realidad la dialéctica, el materialismo dialéctico, está más concebido en términos epistemológicos como la teoría del pensamiento, del conocimiento, la estructuración del pensar, qué es pensar, cómo se piensa, más epistemológico, más metodológico. Pues bueno, luego volvieron a surgir después, ya en los años 80, un nuevo ciclo ascendente de los ontológicos, ¿no? Iba por olas y él quería navegar todas las olas, pues pone una vela a Dios y otra al diablo. Pero el tema no está, igual da una posición al final, pero ese tema está abierto en el propio marxismo. La lógica dialéctica, o sea, el pensar, ciencia del pensamiento está muy bien, si es ciencia o no es ciencia es otra cuestión, pero como reflexión sistemática, científica, si queremos, sobre el pensar, el pensamiento es parte del proceso de la naturaleza, pues algo en lo que se refleja la dinámica objetiva del mundo. Eso no termina. Si es así, y si la interpretación es esa, me parece que es poco marxista. Poco marxista. Un comentario yo creo que no hay contradicción, Joaquín. La teoría del reflejo no es dualista. Ese planteamiento lo han querido hacer algunos filósofos de la escuela de Gustavo Bueno. Pero la teoría del reflejo la plantea Lenin, ¿no? En el materialismo y el bioclitismo, muy desarrollada, cuando Lenin es heredero de Plejano en el punto de vista filosófico y defensor del monismo a ultranza. Lo que ocurre cuando estás hablando de cómo el ser humano concibe, el ser humano es materia sensible en relación con el resto de la materia. Y no es equivalente toda la concepción humana sobre lo existente a todo lo existente. Entonces hay una diferencia, pero al mismo tiempo toda la concepción humana proviene del proceso de interacción entre esa materia sensible, que es el ser humano, y el resto de la materia. Por eso entre el ser y el pensar hay una relación indisoluble y al mismo tiempo hay una diferencia. Y en esa relación y en esa diferencia es como se desenvuelve el proceso del conocimiento humano, a través de la actividad práctica. Esa es la clave de la cuestión. Por eso no hay una contradicción entre el reflejo y el hecho de que luego resalte la actividad como medio por el cual se desarrolla la apropiación de la materia sensible del ser humano, de la apropiación intelectual del resto de la realidad objetiva. Bueno, yo insisto, la idea de reflejo no es tan simple, no es tan sencilla. Porque el reflejo o es un proceso activo del sujeto pensante, y entonces se manifiesta como parte de la realidad objetiva y de la naturaleza, o si es, como se entiende naturalmente la idea de reflejo, ahí hay una realidad, y ahí hay una realidad diferente, y por un juego de luces y de espejos, o de lo que sea, se refleja, mi imagen se refleja en un espejo, o en un cristal, pero hay una separación
una separación entre el cristal y entre la imagen, entre lo reflejado y el reflejo. Claro, decir que la realidad objetiva se refleja en el pensamiento se puede decir de dos formas. Se puede decir que la realidad objetiva existe y a posteriori se refleja en el pensamiento, con lo cual el pensamiento es un objeto, no es parte activa de esa realidad objetiva, salvo que tengamos una idea de reflejo que captura algo que no le pertenecía a la naturaleza y lo atrae a la naturaleza, que ya podría ser, me parecería ya un poco ultrametafísica. O si no, no es la realidad objetiva la que se refleje como parte activa, la que se refleja en el sujeto pensante, sino que la propia actividad del sujeto pensante, su trabajo, su práctica, es la expresión de ese reflejo. Y no siempre está claro cómo se interpreta. Es más, yo creo que en un momento se interpreta de una forma, la idea esa del reflejo, como más en esa perspectiva del espejo, de la imagen reflejada y luego elaborada lógicamente, y en otros casos se expresa más como en un concepto un poco más elaborado y en el que igual habría que utilizar otra palabra, no estrictamente reflejo, como el resultado del sujeto pensante en su práctica material en relación con el resto de la realidad material, es decir, como parte de la propia realidad objetiva. Ese es el trabajo. En el trabajo, eso lo dice también Gustavo Bueno, que lo primero es, pero lo dice Gustavo Bueno porque Gustavo Bueno es engelsista. Su marxismo es muy de Engels, bastante más que de Marx. Por eso dice que el primero es el trabajo. Y a partir de la práctica del trabajo objetivo, primero es la mano y después es la construcción cerebral. El papel de la mano, dice Engels, el papel de la mano en el paso del mono al hombre. Ahí lo dice lo mismo que Bueno. El primero es la mano, es el actuar. Una parte de realidad, de la realidad material, que adquiere autoconciencia. ¿Autoconciencia de qué? En todo el proceso, esa autoconciencia se va idealizando, se va convirtiendo fundamentalmente en una conciencia idealista. Y solo de forma minoritaria se mantiene como una conciencia materialista, como que la conciencia es también parte del proceso material. Es lo que define la filosofía materialista en sus distintas versiones. Pero primero es el trabajo. Y en Rosenthal eso no queda claro. Porque el trabajo aparece, primero en la lógica, el reflejo. Y luego de vez en cuando aparece por ahí el trabajo. Pero yo creo que eso sí lo deja. O sea, a ver, yo entiendo también que esto al ser un manual se intenta hacer manipulación un poco al bobo del diablo. Pues viene después, porque ahora estás aplicando la lógica. Sí, o sea, yo creo que también, o sea, está un poco como también hay que tener en cuenta que igual luego se posiciona o no, o hace lo que tú dices, que pone unos huevos en una cesta y otros en la otra. Pero, o sea, yo creo que hace como una exposición que sigue un transcurso, o sea, pues primero, o sea, en este capítulo, por ejemplo, o sea, lo que haces primero te sienta claramente pues que la lógica que no es algo abstracto, sino que tiene por relación, en plan, sino que tiene relación pues, con una realidad objetiva que es pues, externa pues, ese pensar o al ser pensante o esto. Luego va desarrollando, te va mascando, para mi gusto, demasiado la realidad objetiva externa, la realidad objetiva externa, la realidad objetiva externa. Y luego no sé en qué página es. O sea, te menciona lo del trabajo. O sea, ha demostrado, o sea, en la página 42, en el primer párrafo, dice, ha demostrado la decisiva influencia del hacer práctico, de la actividad práctica de la humanidad sobre la aparición de las formas lógicas del pensar. Es decir, ahí ya te está diciendo que está primero el hacer y en medida de ese hacer, ahí aparecen.
esas formas lógicas del pensar. Estas reflejan un objetivo, las propiedades y concatenaciones reales de las cosas y de los fenómenos, más ese reflejo adquiere determinadas formas y leyes tan solo el proceso de la actividad. Si esto es lo que va a desarrollar después, digo, vale. Pero me da la impresión es que solamente en este párrafo, de todo este que no corresponde, que es sobre la lógica formal, no sobre la lógica matemática. Pero en todo ese párrafo, en todas estas páginas que hemos leído, el único momento que lo dice es aquí. Y en las páginas anteriores, después de repetir muchas veces efectivamente lo de la realidad objetiva externa, y el reflejo, lo dice también una vez. O sea, en las primeras 30 páginas una vez y en las siguientes 30 páginas una vez. Y lo del reflejo aparece en todas las páginas. Sí, lo del reflejo. Entonces, es cierto, estamos empezando y la exposición de la lógica dialéctica todavía no hemos entrado a fondo en ella. Pero bueno, vamos a ver por lo que nos encontramos. Pero es que lo del reflejo no se pone a lo del trabajo. O sea, es que es a través del trabajo, como el ser humano, en el pensamiento, refleja las cualidades de la naturaleza. O sea, si no, es la única forma a través de las cuales puede captar la esencia de las cosas. Y lo confirma de nuevo en la práctica. En la práctica vuelve a confirmar que ha acertado en la esencia de pues, cómo producir fuego, cómo producir telecomunicaciones. Eso es. Esa reacción, en mi opinión, presenta en su exposición expresa esa concepción, que es la concepción de Lenin, de materialismo y positivismo, que es... Yo no veo contradicción. No, yo no digo que haya contradicción. Digo que hay, en la forma de exposición, lo que acabas de decir, a través del trabajo, como se refleja la realidad, no lo dice. Llevamos ya 50 páginas. Y esa afirmación como tal no aparece. Dice que la estructuración de las imágenes, la estructuración, es decir, la forma en que las imágenes se procesan como pensamiento en el sujeto pensante, reciben la ayuda del trabajo. Pero eso es otra cosa. Eso es distinto a lo que acabas de decir tú. Lo que acabas de decir que es a través del trabajo como se refleja la realidad. El reflejo de la realidad no es una imagen de la realidad objetiva externa. No, yo me he explicado mal. No, que te he explicado muy bien. O igual te he explicado bien sin quererlo. Igual. El ser humano, al tener que salir las necesidades, está obligado a trabajar, está obligado a relacionarse con la naturaleza. En la medida que está obligado a relacionarse con la naturaleza, está obligado a comprenderla. Eso no se expresa directamente en lo que haga con la naturaleza, se expresará. Ahí hay un ámbito de experiencia y habrá también un ámbito de reflexión, un ámbito de estudio y en el desarrollo de esa actividad científica y actividad laboral y esa de esas necesidades, en esa dialéctica, el ser humano va aumentando su conocimiento de la realidad objetiva, la va reflejando cada vez en mayor medida. Pero eso no significa que el ser humano solamente en el trabajo esté pensando que solamente el pensamiento esté en el trabajo, y mucho menos, porque de hecho el pensamiento revolucionario ha estado en las estanterías, no ha estado en ninguna actividad humana durante muchísimo tiempo. El capital. Pero si una estantería es un producto del conocimiento humano, de la lógica, una estantería es el producto del proceso de pensamiento. Es una demostración de que hay una estantería, es una demostración de que hay un ser pensante. Y el mismo hecho, la misma actividad humana no está siempre ni mucho menos determinada ni solo ni exclusivamente por el pensamiento. Por eso Marx dice que no lo saben y lo hacen, y aunque se sepa, se sigue haciendo. Porque el pensamiento y la acción no son la misma cosa. Otra cosa es que el pensamiento y la acción, que de la acción se vea obligada, se vaya extrayendo pensamientos, etc. Pero no son, si los confundimos, pues no nos podemos explicar la realidad. Pero una cosa, ¿no estáis dando por supuesto también el ser humano y la naturaleza como dos entidades diferentes? Toda la filosofía, de alguna manera, está tratando de reivindicar con el pensamiento ecológico, todo esto, interpretar, entender. El ser humano forma parte de la naturaleza, no es que exista la naturaleza y el ser humano.
Sí, sí, eso está... Quiero decir, teniendo en cuenta las barbaridades ecológicas que se cometieron en la Unión Soviética, sigue la misma lógica de eso, de entender que el ser humano y la naturaleza son entidades diferentes. O sea, que en 250 años se construyó durante centenares de generaciones, durante miles, millones de años, pues está a riesgo de desaparecer en 250 años. De alguna manera el pensamiento soviético era completamente ajeno a la ética ecológica. No, no, en absoluto. Esta cosa está absolutamente dominada por el marxismo soviético y por todo el marxismo desde Marx y Engels desde el inicio. El ser humano es parte de la naturaleza, es individuo de ella, y si la domina en cuanto parte de la misma. Y todas las consecuencias de la actividad sobre el dominio de la naturaleza le pueden revertir negativamente, si no podemos que lo que está ocurriendo. Ese planteamiento es, claro, en todo el marxismo y aquí también. De hecho, la misma idea de que las formas lógicas de pensar vengan de la vida material, pues es que es el mismo pensamiento, todo el conocimiento humano, lo único que puede hacer es lograr comprender esa naturaleza que es el mundo en el que vivimos y lo que conforma también nuestra propia corporalidad. También el mismo texto está muy explicado en el texto de Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono del hombre, y hace las explicaciones de todo este fenómeno y cómo varias sociedades se han distinguido por no comprender la relación entre su formación social y las medios naturales que estaban viviendo. Porque tiene el ser humano esa capacidad de seleccionar sobre la naturaleza, que la naturaleza le da los medios hasta de manera ciega, hasta que se desarrolla cualquier especie que encuentra un límite natural, y el ser humano es en cambio capaz de racionalizar eso. Si el capitalismo no se lo permite, o su conocimiento de la naturaleza es insuficiente, tendrá más, no puede hacerlo en medida, en medida que conozca en la mayor medida y se gobierna a sí mismo, no esté gobernado por el capital, pues podrá ser más distintos en también esa cuestión. Está integrado plenamente en el marxismo. Sí. Yo diría que se trata más bien de dominar su propia naturaleza interna. No de conocer las leyes de funcionamiento externas, que si por algo se rige el capital es por saber dominar precisamente todas esas leyes naturales. Lo que no sale es dominar precisamente las leyes sociales. Es decir, no es capaz de racionar su propio metabolismo social porque está simplemente regido por el criterio de valor que se valoriza eternamente. Y por lo tanto, independientemente que pueda conocer cómo se mueve el mundo externo, porque lo hace, y en eso creo que no es. Si el socialismo o el comunismo lo supera, es simplemente por acumulación de conocimiento. De lo que se trata en este caso es de cambiar las leyes sociales, más que de conocer ese otro, esas leyes externas, objetivas, ajenas al ser humano, de regirnos de una forma diferente en nuestras propias relaciones humanas. Entiendo yo, en este caso se trata más que de dominar la naturaleza. O sea, quiere decir que conocer la naturaleza se conoce suficiente como para evitar una catástrofe ecológica. Si no se hace es porque no sabemos dominar nuestra propia naturaleza. Y bien. Bueno, pues ahora sí naturales pues siempre muchos aspectos. Y sí, o sea, la revolución socialista consiste en lo que tú dices. Sí, las tareas humanas no terminan la revolución socialista. Las tareas humanas no terminan. Claro, pero que si ya evitamos la catástrofe es porque viene el comunismo, que eso es precisamente la autoconciencia del ser social, y no tanto el conocimiento de la naturaleza externa, que el capitalismo, si por algo se caracteriza, es por haber logrado eso. Esa conquista histórica se la podemos dejar al capitalismo y nosotros desarrollarla, mientras que nosotros vamos a conquistar otro hito, vamos a lograr otro hito, que es precisamente dominarnos a nosotros mismos. Especie. Luego, Joaquín, tú cuando has dicho que en este caso la teoría del conocimiento sería algo así como una parte de la realidad natural que adquiere autoconciencia. No sé si me ha parecido entenderte esto. Aquí tu teoría es que en este caso la naturaleza se hace autoconsciente
una vez que se desarrolla la materia social, Una vez que se desarrolla el ser pensante. el ser pensando, la naturaleza se hace autoconsciente. Eso Y por eso no mismo sería, esa la teoría de Lenin de los cuadernos filosóficos, que está para que, porque no olvidemos que materialismo y empiriocriticismo está bastante orientado a un debate político importante tal, cuando tienes la urgencia de ese asunto. En los cuadernos no es exactamente lo mismo, ¿eh? El Lenin de los cuadernos que el Lenin sería interesante hacer una lectura comparada de los. De ahí entonces que no haya dualismo porque todo es naturaleza. Exacto. La naturaleza se vuelve consciente, el ser pensante es el órgano que surge en la naturaleza que la vuelve autoconsciente. Sí, En ese sentido, pero no es esa es la función del ser humano, es decir, ser la autoconciencia de la naturaleza. Y para en un ecologismo bien entendido, pues obviamente tendría que ser marxista, porque sí, desde el punto de vista filosófico. Materialista, vamos. Es que en ese sentido, o sea, es que yo sigo, como dice David un poco, que a mí no me parece que haya contradicción. O sea, quiero decir, No, el ser pero la humano... forma de expresarlo, por ejemplo, la página 45 dice, la esencia de la solución materialista a los problemas iniciales de la lógica señalados pueden formularse mediante algunas proposiciones. Estas proposiciones son principios. Y no dice lo que dice David. Recordemos lo que ha dicho David. Me parece que hay que marcarlo. Letras en oro. Una frase muy bien construida. A través del trabajo, cómo se refleja la realidad. El reflejo está vinculado al trabajo. ¿Aparece eso aquí? No. Dice, uno. Uy, se me ha ido. El pensamiento es un reflejo del mundo objetivo, que existe con independencia de la conciencia de este mundo. Es decir, la conciencia no forma parte del mundo objetivo. Porque si el mundo objetivo es independiente de la conciencia es un subproducto, un derivado. Segundo, las formas lógicas, que antes ha dicho que se construyen y se desarrollan con la ayuda del trabajo, con ayuda, entre comillas, los conceptos, los juicios, los razonamientos, etc., constituyen formas del reflejo. Es decir, formas del pensamiento, porque antes ha dicho que el pensamiento es un reflejo. Siguiendo la lógica formal, si son formas de reflejo, son formas del pensamiento. En el pensamiento humano, y reproducción en el pensamiento humano de las conexiones objetivas de las cosas. Y tercero, a consecuencia de la naturaleza misma del pensar, naturaleza que todavía no ha sido, al menos yo lo he visto que esté bien, que esté explicada, ¿qué es pensar? ¿Qué significa pensar? A consecuencia de la naturaleza misma del pensar, naturaleza que todavía en la página 45 no ha sido explicada, que dice, la teoría del conocimiento solo puede ser científicamente fundamentada si se investiga el proceso de la cognición y de sus formas en conexión indisoluble con la lógica objetiva del mundo real. ¿Dónde está el trabajo aquí? No está. ¿Dónde está la idea de que el ser pensante y sus formas, sus pensamientos, son parte de la realidad objetiva? No está. Que igual es una forma de expresión y que después lo aclara. No lo digo porque estamos todavía en el principio. Pero esto está aquí escrito. Y lo que no está escrito no está. Es que el siguiente párrafo comenta que la gran función de la lógica estriba en que, siendo esta el reflejo de los vínculos y las relaciones objetivos de las cosas, proporciona el método de pensar de la cognición, el método que permite al hombre orientarse en la realidad efectiva. Entonces, ahí está la clave. Pero claro, no puede ser lo mismo la actuación en la realidad efectiva con el pensar. No es lo mismo. Es el método que permite al hombre orientarse en la realidad objetiva. Pensar es parte de la realidad objetiva. Pero a la hora de hablar de conocimiento, es que si dijésemos eso, estaríamos dentro del todo de la existencia, es parte de la realidad objetiva. Por eso las leyes de la dialéctica tienen que ver con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Pero no hay una identidad total entre el pensamiento y la realidad, porque si no, estaríamos... Es parte. Claro que hay una identidad total, solo que es una parte.
acuerdo, que Marx nos ha dicho en la cita, si la leemos la cita entera, del prólogo que lo vamos a leer luego en Rise, que solo la idea de totalidad es un puro concepto. El resto de los conceptos son expresión pues, de los vínculos del pensamiento con la realidad, todo lo que estamos usando. Solo la idea de totalidad es un concepto, digamos, puro. Pero lo que pasa es que en el caso de Hegel lo lleva, pues es la idea absoluta. Bueno, y no sé por qué he dicho esto ahora. Se me ha ido el entorcido con tanta totalidad. Pero efectivamente, la prueba de que no son cosas separadas es que no se puede pensar en cualquier cosa en cualquier época, en cualquier momento. El desarrollo del pensamiento, de los conceptos, está vinculado al desarrollo de las fuerzas productivas. Esto está repetido aquí. Bien, en este párrafo no, donde fija las proposiciones. Que por seguro que va a aparecer otras veces. Pero la idea de que es parte de la naturaleza es que va evolucionando, el mundo objetivo, la materia va evolucionando junto a los principios del materialismo dialéctico. Por tanto, el pensamiento también va evolucionando con la propia realidad, con el resto de la realidad objetiva. Y a medida que el trabajo es cada vez más sofisticado, es decir, que en el contexto social se va desarrollando las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es el resultado de la interacción de la parte de la autoconciencia de la realidad con la propia realidad material, con el resto de la realidad material. Es el proceso el desarrollo de la autoconciencia de la naturaleza. A medida que este desarrollo va aumentando, el ser humano va siendo más consciente, va teniendo pensamientos más complejos, ideas más complejas, incluso ideas de la propia naturaleza y en sus distintas formas. Una matemática más compleja, un desarrollo de distintas ramas de la ciencia, una propia concepción del ser humano. La idea del ser humano tardó 8.000 millones, 8.000, vamos, no sale hasta la Edad Media, más o menos, del individuo como tal, ¿no? Todos los rollos del libre albedrío, no. Es decir, que la propia autoconcepción del ser humano y el propio pensamiento como parte de la naturaleza que piensa va evolucionando, claro. Pero es parte de la naturaleza objetiva, si no, es subjetiva. No, lo que pasa es lo de siempre que no puedes identificar el conocimiento sobre la física con la realidad física de las cosas. El conocimiento de la física que tenemos expresa una enorme cantidad de las conexiones, movimientos, relaciones que existen en el mundo físico real, pero no es, todavía tiene trabajo que cubrir, hay cosas que desconoce, etc. Bien, eso va a aparecer después. Yo, o sea, modo de curiosidad, o sea, si a modo de spoiler, o sea, leyendo el libro por detrás, o sea, empezando a leer la conclusión por encima, es curioso, pero sí que es verdad que no menciona explícitamente en ningún momento, si no se me está colando algo, el trabajo. O sea, lo único que menciona algo así parecido es que el pensamiento en íntima cooperación e indisoluble unión con el hacer práctico penetra en la profundidad esencia de la naturaleza para subordinar las fuerzas de la misma a las necesidades del hombre. Yo lo que entiendo ahí por esa frase es que hace como una distinción categórica entre lo que es pensar, el hacer y la naturaleza en sí. Es que hay diferencia entre hacer y pensar, y eso es esa frase de Marx también. Sí, pero me refiero, o sea, en el sentido... O sea, no sé, a mí me da la sensación como que, o sea, pone una barrera, o sea, entre lo que es la naturaleza o la esencia de la Entre el naturaleza. hacer y el pensar, sí, pero entre el ser y el pensar, no, igual que Hegel. Entonces, ¿por qué se habla de la relación entre ser y pensar? Hay una unidad y una diferencia al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es el ser ontológico que se puede expresar si no es a través del pensar? ¿Qué realidad humana se puede expresar? Existe. ¿Eso en qué sentido? En el sentido de pensar,
cuando el Iliego trabaja con los niños sordomudos y ciegos, que nacen y por el hecho de nacer sordos, mudos y ciegos, interactúan menos. Porque trabajar es con las manos, pero es también con los sentidos. No son capaces de identificar las formas, ni los sonidos, ni nada, y tienen enormes dificultades para desarrollar su psique, su pensamiento, su pensar. ¿Y por qué me saqué este tema ahora? Porque lo pueden desarrollar cuando porque no es el individuo, el ser humano el que piensa, sino la materia pensante en su conjunto. Cuando esos seres que ni oyen ni ven, nacen sin oído, sin vista y sin sordos, mudos y ciegos, se relacionan con otras personas, el trabajo acompañado de esas personas les permite a algunos de ellos llegar a sacar títulos universitarios. Bueno, es decir, ¿qué conclusión quería sacar con esto? En serio, pensar. Eso. Que el ser, esos se convierten en seres cuando empiezan a pensar. Son seres, si no, antes son pues, una especie de amebas, de amorfos, ahí. Si no tienen esa vinculación con el resto de los seres pensantes, ¿qué son? Seres son, porque igual que la hierba. Bueno, pues sí. Pero seres humanos. Estamos hablando del ser, de los seres pensantes. De esa parte de la naturaleza que se caracteriza y que lo diferencia del resto de la materia por tener algo que el resto de la materia no tiene, que es conciencia. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Pues para adquirir la conciencia, no existe el ser sin conciencia. No existe el ser pensante, mejor dicho. Sí existen los perros, sí existen las mesas, las sillas y las nubes. Pero no existen los seres pensantes sin pensamiento. No existen. No existen los seres humanos sin pensamiento. No existen. No son seres humanos. Son un trozo de carne, son lo que sean. Pero no piensan. Y luego no son seres humanos. Persona que tiene levantada la mano. Sí. Arián, ¿tienes levantada la mano? Sí, hola, ¿se me escucha? Dale, se escucha. ¿Qué tal? Sí, solamente quería aportar a esa discusión que me parece interesante dos cosas, ¿no? Que era la relación entre conciencia y naturaleza, ese era el primer lugar, y lo segundo era si la lógica podría ser reflejo de la realidad objetiva. Y bueno, de hecho, eso eran mis preguntas que quería hacer hace un par de minutos, pero ya lo han discutido. Así que en cuestiones de la naturaleza, en la relación entre conciencia y naturaleza, ahí considero de que ahí Marx está siguiendo mucho a Hegel, ¿no? En la medida de que, o sea, hay una relación dialéctica en la misma naturaleza que asumiendo de que la naturaleza es pura irreflexividad, ¿no? E inmediatez, como lo suele caracterizar Hegel. Y claro, desde la misma naturaleza emerge conciencia. O sea, ¿de dónde viene la conciencia? La conciencia no viene de ningún, o sea, no viene de la nada, sino viene de la propia naturaleza, ¿no? Ahora, es decir, la propia naturaleza ha generado desde sí misma, es decir, se ha negado a sí misma para generar conciencia. Ahora, y claro, en ese sentido, como se genera a sí misma, es la propia conciencia la que básicamente es ese espíritu, vamos a decirlo así, ¿no? O conciencia, como estamos diciendo. Ahora, de la misma forma, el lenguaje, como también dice Marx aquí, ¿no? Y justo había trabajado esto en otra oportunidad, dice, el lenguaje nace como la conciencia de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres, ¿no? de las necesidades materiales, ¿no? En ese sentido, la conciencia y el lenguaje tienen estrictamente una necesidad biológica, natural, ¿no? Pero lo que me parece curioso, y eso es lo que quiero yo hacer notar, es que
es esa relación dialéctica entre la propia naturaleza que se niega a sí misma y genera conciencia. Algo que no, digamos, la conciencia por definición es la reflexividad, ¿no? En cambio, la naturaleza es la inmediatez, etc. Lo da. Entonces, claro. Y el mundo de la naturaleza, en ese sentido, iba a ser el mundo de la necesidad y el mundo de la conciencia, el mundo de la libertad. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no son dos sustancias separadas, ¿no? Porque si no ya caeríamos de vuelta a un dualismo, sino que es una sola sustancia que se niega y se transforma y, digamos, se desarrolla cualitativamente. Es un salto cualitativo. Ahora, ¿qué más? Claro. Entonces, lo que hay ahí es una organización, digamos, es una concepción teleológica de la naturaleza. Porque la naturaleza no es, como hubiera sido en Descartes, ¿no? Un conjunto de mecanismos ciegos que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna orientación, sino, tanto en Marx como para en Hegel, como podemos ver aquí, hay una organización teleológica de la propia naturaleza que se orienta a construir conciencia, construir razón. Claro, entonces ya está organizado en donde la conciencia, digamos, precisamente vendría a racionalizar la naturaleza, controlarla. Por eso es que no es algo, finalmente la naturaleza no es algo dado y eterno, sino es algo que se puede transformar una vez que ya ha emergido conciencia, realidad. Ya es real la conciencia. Entonces, y por eso señala, ¿no? Que en la sociedad comunista, hombres libremente asociados, señala y cito, ¿no? Y creo que se le controlan plenamente con de vivir. Entonces, es racionalizar la naturaleza, quitarle su modo de contingencia, ¿no? Ahora, y esto es lo que es una cuestión casi que de la misma naturaleza sale de la conciencia, que es la libertad básicamente, ¿no? Donde el modo de producción comunista sería la expresión de una especie de, como ya no necesitamos alguien externo, como alguien del, digamos, como el burgués o el patrón, porque ya se han socializado los medios de producción, la sociedad comunista es la expresión socioeconómica de la libertad como tal, ¿no? Si estamos siguiendo este desarrollo, lo que quiero mostrar es ese desarrollo entre la naturaleza y la sociedad. Perdón, la naturaleza y la conciencia, ¿no? Y claro, la sociedad comunista es el concreto de la determinación, ¿no? De la libertad misma. Y claro, eso, ¿no? Eso es con respecto a la relación entre naturaleza y conciencia, donde yo veo una articulación teleológica, en conclusión, una articulación teleológica, y Hegel está muy cerca. Con respecto a el problema del reflejo de la realidad objetiva, de la lógica, ¿no? Que la lógica es el reflejo de una realidad objetiva. Y a eso creo que hay que contextualizarlo con los neopositivistas, ¿no? O sea, básicamente los neopositivistas son, digamos, tienen una herencia neokantiana o kantiana, ¿no? Recordemos que Kant lo que hace es poner en suspenso o en suspensión la realidad externa. No se pronuncia, lo hace número, ¿no? Lo único que podemos o estamos lícitos de hablar es de lo que entra en el plano fenoménico. Entonces, claro, ese mundo externo real o las cosas en sí mismos, o lo que podríamos llamar como un en sí, que es como límite, ¿no? Ahora, esto es, claro, esto es importante porque si uno básicamente no
la realidad externa, lo tiene como un límite. Entonces, de lo que nos estamos refiriendo son básicamente sobre las producciones subjetivas de la conciencia. O sea, la lógica sería las categorías de la conciencia subjetiva. No sería el reflejo de la realidad externa. Entonces, por eso es importante de que, en cierta manera, el marxismo guarda un grado de realismo en ese sentido, ¿no? Que no hay una especie de número. ¿No? Ya estamos en contacto con la realidad y no hay una mediación entre un sujeto trascendental y un número, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema allí? De que tampoco considero de que, digamos, en este caso, en este reflejo de la realidad objetiva, caiga en un representacionalismo, ¿no? A la manera de Descartes. A ver, haciendo memoria, pues en Descartes hay dos sustancias, ¿no? La sustancia pensante y la sustancia extensa. Entonces, ¿cuál es el problema? De que el problema era del representacionalismo, o sea, las ideas que tendríamos en la cabeza serían representación de una realidad objetiva, que serían, por ejemplo, las cualidades primarias, ¿no? Ahora, el problema es que tienes dos sustancias separadas y que lo que tú tienes, lo que te representas es lo que realmente está en la realidad objetiva. Bueno, eso se llevó a la ciencia escéptica con Hume. Entonces, ¿cómo podemos salir de ese representacionalismo? O sea, ¿cómo sabemos de que en realidad estamos reflejando la realidad objetiva? Y eso me lleva a ha estado haciendo Rosenthal en la página 42, también 48, diferenciación entre eso es lo que no me queda tan claro. Aquí estamos llamando, bueno, yo estoy entendiendo que Rosenthal asume ya de que la naturaleza está lógicamente articulada y lo que nosotros hacemos es presentarlo. Porque esto no es un caso de ingenuidad y porque no podría haber un espacio para un escepticismo. De decir, ¿cómo lo que yo tengo en mente es? Ahí pienso, es la práctica. Y eso es fundamental. Tengo acá los apuntes, a ver un momento, y con esto acabo. A ver. Ya, sí. Dice que es en el proceso de la actividad práctica de las personas, es la página 42, las personas transforman la naturaleza. Si la naturaleza fue para el hombre su primer manual de lógica, la práctica ha sido su primer manual autodidáctico lógico, ¿no? Entonces, es en la práctica donde nosotros aseguramos que lo que tenemos como representación o reflejo es lo que realmente es. Ahora, ¿esto qué implica? De que como hay una correspondencia, dicho abstractamente, entre el ser y el pensar, ¿correcto? El ser o la realidad misma no es eterna, sino que está en movimiento, ¿correcto? Y por lo tanto puede haber un proceso de inadecuación. Puede darse el caso en que, imaginemos que nosotros pensamos a una sociedad con determinadas categorías, pero esta sociedad finalmente muta, se transforma. Entonces las categorías antiguas que teníamos ya no se adecúan a lo que es la realidad. Entonces lo que hacemos allí es, a partir de la práctica, corregimos, ¿no? Eso es lo que he podido entender. Y lo que hay es una permanente adecuación y corrección entre realidad y concepto, o entre realidad y lógica, ¿no? En ese sentido, es el uso lo que genera el concepto, o es la práctica lo que generan los conceptos. Y es allí donde te permite superar el representacionalismo moderno, ¿correcto? Y que te lleva a un escepticismo, ¿no? Ahí no hay, el escepticismo es más, está dialécticamente superado, o hegelianamente superado, ¿no? Porque precisamente
En la duda nos permite corregir, ¿no? Y volvemos a la adecuación. Entonces, es ese progreso constante, eterno, ¿no? Ese es el proceso, ¿ok? No hay un acabamiento. Ah, claro, y hay cosas que sí no ponemos en cuestión, ¿no? Y creo que hacía una cita de Lenin, y están comprobadas millones de veces o algo así. Entonces hay cuestiones que ya no los ponemos en cuestión, lo cual no implica que en un futuro se pueda hacer. Pero acá la cuestión importante es que entre el reflejo, digamos, entre la conciencia y la realidad objetiva, la mediación es la práctica, ¿no? Y eso es lo que permite no caer, y con esto termino, en un escepticismo. Ya, y ahí me quedo. Esos eran mis dos grandes comentarios. Disculpen la extensión. A mí, el resumen que ha hecho, hay otra mano. El resumen que ha hecho a mí me parece muy adecuado. Solo hay algunos puntos donde yo creo que estaría bien que entrásemos en discusión o en afinamiento. Por ejemplo, cuando comentas que la práctica genera los conceptos, ahí se nos quedaría de lado cuál es la actividad específica del pensar, ¿no? Y en el terreno, por ejemplo, de la práctica revolucionaria, pues lo que estamos haciendo nosotros aquí, por ejemplo, pues podría ser incluso estaría fuera de lugar, ¿no? O sea que así como la actividad práctica es la base del desarrollo del pensamiento, no va a ser la actividad práctica la que directamente elabore los conceptos. Y cómo se elaboran los conceptos y cómo se va el desarrollo es una actividad específica del pensar, sobre la base de la actividad práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una cosa importante que si lo trasladamos de manera directa a la actividad revolucionaria, podría ser la tesis filosófica del espontaneismo, ¿no? De la ausencia de trabajo teórico. Y luego, otro punto de detalle, mientras estás comentando, y luego con lo mismo, es la cuestión de la identidad entre el ser y el pensar. Si hubiese una identidad, no podría haber una adecuación. Lo que hay es una relación entre el ser y el pensar. Y esa relación se va desarrollando, va siendo cada vez más exhaustiva en la medida en que la práctica humana, como estoy diciendo, se desarrolla y el pensamiento se desarrolla con ella. Pero no hay una identidad, porque todo lo que se sabe no se corresponde con todo lo existente en cada momento, ¿no? Sino que justo como no es lo mismo, el pensar se desarrolla. Aunque el pensar por supuesto, es parte de toda la realidad, ¿no? Pero cuando uno está estudiando cómo se desenvuelve el pensar y cómo se desarrolla el pensar, si repite que el pensar está dentro de lo real, no explica el desarrollo del pensar. El pensar está dentro de lo real, bien. ¿Cómo se desarrolla? Justo porque no es lo mismo que todo el resto de las cosas. Por eso no hay identidad, hay una relación y esa relación es la que explora la lógica, la relación entre el ser y el pensar. Y luego otro detalle es que yo no he visto en Marx y en Engels una concepción teleológica de la naturaleza. Lo que yo he visto en ellos sí que Marx reconoce que con el texto de Darwin sirve para evidenciar el núcleo racional del pensamiento teleológico. Esto es muy interesante, pensar que existe un núcleo racional de una idea equivocada. Y esto tiene que ver con la concepción marxista del conocimiento. Si el conocimiento refleja lo real, incluso el conocimiento erróneo puede reflejar aspectos correctos de lo real. Del mismo modo que en un momento dado la geometría euclidiana parece que es la geometría total, después se descubre que no, pero la geometría euclidiana sigue siendo válido en un ámbito de relaciones del espacio, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Marx sobre la teleología de la naturaleza es repite la idea de Darwin de que la función hace el órgano. Entonces, cuando un animal empieza a desarrollar sistemas para volar, las necesidades de esa función hacen que se desarrolle unas alas, y las desarrollan los murciélagos y las desarrollan las aves, las desarrollan diferentes, incluso procediendo de diferente cadena, ¿no? Porque lo más eficiente para esa función que se está empezando a desplegar es una determinada forma aerodinámica, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un punto racional
de esta cuestión teológica. Del mismo modo que las contradicciones de la sociedad burguesa exigen el socialismo. Pero bueno, pasado mañana llega aquí un meteorito o tenemos un colapso climático y volvemos a una etapa pre-feudal y se acaba esta teleología, ¿no? Pero hay un punto real en el hecho de que las condiciones objetivas de un momento impulsan necesariamente un desarrollo. No todo es posible en cualquier momento. Por eso, la idea teleológica puede tener un fundamento, pero cuando Engels dice que en el ser humano la naturaleza se hace consciente, porque lo dice directamente en el... creo que en el papel de trabajo del o en la introducción a la dialéctica de la naturaleza. Y además creo que lo dice lo repite desde Spinoza. No, en mi opinión, yo no he visto nunca que lo diga como algo, como una necesidad originaria de la naturaleza, ¿no? Eso era lo que quería apuntar a lo que has comentado, Ariel, que por lo demás me ha parecido que estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo que dice de la naturaleza como forma teleológica, perfectamente podemos escribir naturaleza por Dios y somos producto simplemente del despliegue lógico y teleológico también de cualquier tipo de organismo supraterrenal. Es decir, están considerando la naturaleza como que se autoimpone unos fines a sí misma, y eso yo creo que está fuera de toda lógica dialéctica. Es decir, podemos hablar de diferentes saltos de la materia, ya sea en principio de materia física, materia biológica, materia social, etcétera, pero yo creo que podemos hablar de que esos saltos estuvieran ya prefigurados desde el propio momento en que la materia surgió, que es lo que parece estar comentando el compañero. Si la naturaleza teleológicamente se impone que en un momento determinado va a ser autoconsciente, bueno, parte de las consecuencias que tiene esto para la propia actividad revolucionaria, es decir, si está ya escrito, ya llegará. Nosotros no tenemos ningún papel, el ser humano no tiene que jugar ningún papel allí. No, precisamente porque el uso, o sea, como había dicho, que el uso hace el concepto, es que no está escrito. O sea, la historia la escribe el ser humano finalmente, ¿no? Ahora, o sea, nosotros lo que hacemos finalmente es reconstruir lo que ha ocurrido, sin, lo cual no implica esencializar, o sea, y acaso, de nuevo, o sea, reconstruimos lo que ya pasó, lo cual no implica de que como una cuestión positivista y lineal y determinista, ya todo esté dado. Eso es, cuidado ahí. Hay una diferencia fundamental entre la concepción lineal de la historia, que básicamente ya está dado todo y es un ciego mecanismo, a una concepción mucho más dialéctica y abierta. Al menos eso es lo que había entendido, ¿no? Si ya estaría dado, están válidos las objeciones, ¿no? Eso era el apunte. Vamos ya cerrando. No tiene nadie más que decir. Que igual habría que revisarlo con más calma, pero antes he comentado que Absalom ponía entre comillas la ontología. Sí. Si no recuerdo mal, pone entre comillas el adjetivo ontológico para referirse a la lógica ontológica. Esa lógica que está, que reconoce su raíz en el mundo material, ¿no? Por oposición a una lógica que es independiente del ser. Sí, sí, la página 41, ¿no? Eso es. Sí. Y claro, en el marxismo, en estos años, se desprenden del concepto de ontología, pues como para el marxismo no hay una distinción absoluta entre una ciencia del ser y una ciencia del pensar, sino que no puedes explicar el pensar, sino a través de cómo se relaciona con el ser. Esta distinción que había sido, bueno, no sé, cómo llamarlo, clásica, que se había establecido en la filosofía premarxista, él ni la usa, y solamente usa el adjetivo ontológico, lógica ontológica,
justo como casi como como le están acusando de ser a las filosofías idealistas, porque no a esas lógicas que no se desprenden de las discusiones sobre el ser y que se digan solamente las discusiones de cómo interpretar, ¿no? Como si la interpretación de la realidad fuese ajena a la existencia de la realidad, ¿no? El ser humano elabora esquemas que proyecta sobre la realidad para ver si le cuadra o no le cuadra, ¿no? Está absolutamente presente en la teoría, yo no sé, la sociología universitaria. O sea, la sociología universitaria utilizas tu marco teórico y después vas a ver la realidad. Y el marco teórico se lo elige uno en la biblioteca y eligen el amplio surtido de marcos teóricos que hay en la biblioteca. Sí, por eso he dicho yo, que a mí me ha parecido, o sea, que no sabía, o sea, no estaba seguro, pero que sí que no se hablaba de ontología como tal, porque se englobaba como en la... Porque, a ver, la ontología, por definición, solo ontología es metafísica, es hablar de qué es el ser sin ninguna relación de... Bueno, de hecho, en algunos diccionarios de ontología la definición es esa, la filosofía de la metafísica. Sí. Pero siempre lo que subraya es que es la distinción entre ontología y gnoseología. Esa es la distinción metafísica de la que el marxismo se desprende. Sí, que son las dos, que lo que acaba como... Tú no puedes decir que la gnoseología y la ontología son dos, hablan de cosas absolutamente distintas, sino que justo el pensamiento, poner como el pensamiento se expone lo real, sin ser exactamente lo mismo que lo real. ¿Alguien más online quiere comentar algo? Frida, Carlos, ¿os vais a animar más veces? El resto no sé quiénes somos, pero también podéis hablar. Nos vemos en 15 días. Saludos. Bueno, En el próximo puedes quedar la sesión. sí. Listo, muchas gracias. Hasta luego.